Casa. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy día, ¿qué día estamos? Martes, ¿no? Ya martes, buenos días. Entonces vamos a trabajar en nuestro nuevo capítulo de la semana número 14, creo. Y vamos a trabajar la década de los años 30. Yo no soy tu Dios, Gabriela, este, porque, porque no hay iglesia, en mi casa no hay iglesia. Em, Buenos días a todos, ¿cómo están? Ah, mi Dios, dije. Ah, tu Dios, ya, está bien. El mío no es. Ya, ¿cómo le va? Hoy más tarde llegará mi Dios Sánchez Cerro. ¿Sánchez Cerro? Esta es historia universal, Alonso. No te confundas conmigo. Hoy vamos a hablar de My Führer. Vamos a hablar de My Duce. Vamos a hablar de El Crack. Y también vamos a hacer una guerra terrible, la Segunda World War. ¿No? Esto es gracias a mis altos conocimientos en el británico, ¿no? Es segunda, two, bárbaro. Bien. Entonces, vamos a empezar. Alonso, yo no soy pataclown, así es que ubícate. Bien, quiero saber si les debía claves. Les debía algunas claves de la clase pasada. No les debo nada, ¿no? Yo siempre cumplo. No dio H1, no, ya. Pero ustedes han hecho en casa, entonces vamos a ver. A ver lo que les debo. Ups, esto todavía no hemos hecho. Es la otra. ¿Cuál será la que les debo? A ver. Ah, ya, la Revolución Rusa. Ya, ahora esta es la que vamos a ver. Ujú. Y la Primera Guerra también. CD. Ah, CD. Ah, DHP. Entonces, entonces, ¿por qué me dicen que faltó HU? Ay, ustedes son muy, muy, muy olvidadizos. Ya, vamos entonces a la clase de frente. De frente y sin máscaras. Vamos a hablar de mis dioses, perdón, de los dos malditos dictadores abusivos, sanguinarios, personajes de la historia del siglo XX. Vamos a hablar del periodo entre guerras. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es qué es el periodo entre guerras. El periodo entre guerras es este periodo entre guerras que hubo entre dos guerras, y seguro sabes qué guerras, ¿no? La primera y la segunda. Entre la primera y la segunda hubo un periodo llamado entre guerras, o sea, entre la primera y la segunda. ¿Entienden lo que digo? Que duró 20 años. Entonces, se llama periodo entre guerras a la etapa que va desde que termina la Primera World War hasta que estalla la Segunda World War. Y en este periodo se va a ir preparando el camino a la venganza de un país. ¿Qué país se quiere vengar por la forma como la humillaron en la Primera World War? El país que se quiere vengar es Alemania, correcto. Y surgirán en este periodo los partidos fachos, los partidos fascistas, que son partidos que buscan venganza, revancha, dignidad, justicia. Entonces aparecen estos regímenes totalitarios llamados los fascismos. Ah, ¿qué tal, Alonso? Chócala. Tanto en Italia como en Alemania, incluso en España. Y estos partidos se explican porque tienen odio a los malditos países que les ganaron en la Primera Guerra. Y además, el pueblo está con hambre. ¿Por qué la gente tiene hambre? Porque no hay comida. ¿Y por qué no hay comida? Porque había estallado el crack del 29 y el crack afectó al mundo. Entonces, en países democráticos, ¿qué países democráticos, profesor? Los países que antes habían sido dictaduras e imperios
El Tratado de Versalles los obligó a que se vuelvan países democráticos. Por ejemplo, Alemania tendrá presidente, tipo Perú, con elecciones cada 5 años y constitución, tipo Perú. Interesante. Así la obligaron a Alemania a que se civilice en democracia. Pero la democracia te da de comer. La democracia soluciona la crisis económica del crack. En Alemania no solucionó nada. Y como la democracia no solucionó los problemas del crack, la población está decepcionada con la democracia. Y cuando la población está decepcionada con la democracia, quieren dictadura. Por eso es que Hitler y Mussolini será aceptado en Wuhan. Entonces, el surgimiento del fascismo se explica por la debilidad de las democracias incapaces de afrontar la crisis del crack. Así es que cuando hay hambre, no te olvides, te llega la libertad. Cuando hay hambre, te llega el razonamiento. Cuando hay hambre, te llegan los derechos humanos. Cuando hay hambre, lo único que queremos es una opción extrema. Y si viene con pimienta nacionalista, chévere. Porque los pimentones nacionalistas nos hacen jugar un jueguito que se llama rituales patrióticos. Y además, cuando empieza a meterte en tu cerebro poses nacionalistas, entonces te gusta hacer poses nacionalistas. A ver, ¿qué pose es tu favorita? A Alonso le gusta la pose de la manito para arriba. ¿Alguna otra pose nacionalista? Por ejemplo, mi favorita es la pierna para arriba, ¿no? Cuando marchaba, por ejemplo, se ve las piernas levantándose, ¿no? Chévere, ¿no? Con la bandera ahí marchan, son poses nacionales. Otra pose nacionalista, cuando pones tu mano en tu pechito y cantabas el glorioso himno nacional del Perú. Entonces, esas son poses y rituales nacionalistas. El profesor, ¿y por qué me nace cantar? ¿Y por qué me nace levantar la pierna y el brazo y eso? Ah, porque allí existen líderes carismáticos que te seducen con el tema de que ama a tu patria y odia a tu enemigo. En el Perú es bien fácil amar al Perú y odiar a Chile. Entonces, los líderes carismáticos tendrán actitudes dramáticas de que somos víctimas de tal país, ese país es el culpable de cómo hemos quedado, esos países son los malditos que nos han dejado en la situación, por eso tenemos que vengarnos. Actitudes dramáticas, con uniformes y con gritos de guerra y con cánticos que te hacen enloquecer. ¿Alguna vez alguien te ha hecho enloquecer gritando estos rituales nacionalistas? ¿No? Anda, Alonso, no sabía. Pero yo nunca te he dado rituales nacionalistas que yo sepa. Bueno, pero seguro, ya le imagino a Alonso gritando porque enloqueció con mis rituales nacionalistas. Entonces, son nacionalismos que nacen como respuesta también al temor a un color. ¿Cuál es el color que les da miedo a estos señores nacionalistas? El color que les da mucho miedo es el color rojito, porque ellos odian a los comunistas. Así es que si Hitler y Mussolini conocen algún rojo, ese rojo está muerto, está más rojo, porque le van a desangrar a ese rojo por ser comunista. Así es que ya lo saben, ya lo saben. Por eso es que Mussolini y Hitler tienen nacionalismos anticomunistas. Su enemigo es el comunismo, pero su enemigo también es la democracia, porque la democracia es una bobada, dicen ellos. ¿Por qué? Porque en democracia no se soluciona el hambre, porque la democracia es débil de carácter, porque la democracia te habla de derechos humanos, que elecciones, que división de poderes, que la libertad y, ay, o sea, sé más macho, ¿no? Que tu país sea un imperio, que tu país tenga una raza, una nación, dominemos el mundo. Por eso es que el fascismo, por un lado, odia a los rojos
por comunistas, y por otro lado odia a los liberalitos por ser demasiado blandos de carácter. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el fascismo seducía tanto? ¿Por qué el fascismo te enamora en una? ¿Por qué? ¿Qué tiene el fascismo? Nacionalismo. Ah, es que Mussolini, ¿qué, Alonso? Ah, ya la estás mirando. Así, te gusta su cuerpazo, seguro. Está más ancho que Hitler. ¿Es por eso? ¿No? Entonces, ¿por qué? Responde, ¿por qué el fascismo es tan atractivo? Lo que pasa es que el fascismo se mostraba como más, como una opción más, o sea, como una opción que solucionará más rápido los problemas. Más rápido, más rápido. ¿Por qué? Porque el fascismo no debate, el fascismo aplica. El fascismo no te hace debates en el Congreso, que a ver, levante la mano, que está a favor de que Dina adelante las elecciones. No, que tengo hambre, el Congreso suspende la sesión hasta el día de martes, ¿no? No, que ya tenemos más hambre hasta el día miércoles. No, que en una democracia las cosas no se hacen a la bruta, que a rápido. En una democracia hay que esperar. ¿Qué dice Mussolini eso? Ándate a la mismísima reconchinchina. Hasta eso, ya el crack ya te comió. La democracia es una porquería. La libertad no existe. Lo mejor es soluciones rápidas y concretas. Medidas drásticas que no pierdan el tiempo. Por eso es que, como la gente estaba desesperada por cambios drásticos, pero ya, el fascismo fue una opción que abrazaron rápidamente. Bien, ¿hasta aquí está claro la cosa o tienen alguna duda? Estamos empezando despacito, ¿sí? O sea que hasta aquí, ¿has entendido? O en todo caso, dime, entre ser liberal, ser facho y ser rojo, ¿qué te atrae más? Hasta aquí. ¿Te quedas con tu democracia liberal? ¿O te quedas con el rojito? ¿O ya te está gustando la camisa negra, facha? Porque el que tiene la camisa negra es de Mussolini. Y el que tiene las camisas grises es nazi. Gerardo le gusta ser fachero. Bueno, a Edu le gusta la democracia. Angélica, ella ya es una nazi. Cuídense de Angélica, no te vaya a meter en campos de concentración. A continuación, el fascismo de Mussolini. ¿Por qué surge el fascismo? El fascismo surge porque Italia, ¿te acuerdas que había traicionado a la Triple Alianza y se había ido a la Triple Entente? ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. Porque le ofrecieron a Italia que si se unían a la Triple Entente, a Italia le ayudarían a recuperar unos territorios que estaban en poder de Austria. Pero la timaron. Correcto, Alonso. La pasearon, la traicionaron, la estafaron, le mintieron, la engañaron. Por eso es que cuando a ti te hacen todo eso, tienes ganas de solo hacer una cosa. ¿Qué cosa? Que a ti te engañen, te timen, te estafen, te mientan. Ay, pobrecito Alonso, solo quiere llorar. Qué bueno, Gabriela. Esa es la venganza, Gabriela. Venganza. Muy bien, Gabriela. Gabriela, tus venganzas han sido bien dulces, supongo, ¿no? Porque es lo primero que en mayúscula todavía lo dijiste. Muy bien. No se junten con Gabriela, pueden terminar en una bolsa negra, así trozados. Ya, cuidado con los que estén con Gabriela, por favor, ni intenten hacerle daño. Entonces, Italia se siente humillada porque no se le cumplió las promesas en la Primera Guerra. Por otro lado, también Italia sufrió la crisis del crack. Había mucho desempleo, subida de precios, inflación,
La moneda estaba devaluada, no había trabajo, todos eran huelgas. Entonces, cuando hay tanta gente sin chamba, esos pobres, súper pobres desempleados que están en nada en la vida, sueñan con un mundo donde todos seamos iguales. Y cuando existe ese pensamiento de agitación obrera, entonces nacen ideas comunistas. Y eso explica el por qué Mussolini dijo, voy a salvar a mi país de los rojos comunistas. Profesor, Mussolini también es anticomunista. Todos, Mussolini y Hitler, los dos son anticomunistas, porque ellos odian que los pobres crean que la solución es la igualdad. Para Mussolini, para Hitler, la solución no es la igualdad. ¿Cuál es la solución? La solución es que tu país domine el mundo. Que tu pueblo, tu raza, tu patria, tu nación sea la que domine este planeta. Esa es la solución. La fuerza. El totalitarismo. Nada que democracia, que congreso, que poder judicial, que constitución. Hay aquellos que creen en esas bobadas. Entonces, ¿qué características tiene el fascismo? Nada, Gabriela, si tienes que meter la bala, mete la bala. Si tienes que volarle la cabeza al pobre San Marquino y dejarlo así tipo Paracas con su trepanación, pucha, qué terrible, ¿no? Pero un fascista no tiene pena de lo que le pase a los manifestantes. Se lo merecen por rojo. Profesor, ¿Dina Boluarte es facha? No sé, pregúntale a ver cómo te deja. ¿Qué características tiene el fascismo? Totalitarismo. A ver, dame una definición de qué quiere decir eso. Eso quiere decir... ¿Qué quiere decir? A ver, tu profesor Samaniego es totalitarista. ¿Qué significa eso? Que a mí nadie me tiene que controlar. A mí nadie me tiene que decir qué cosa tengo que hablar en mi clase. A mí nadie me tiene que poner una currícula. A mí nadie me tiene que decir cómo tengo que hacer la clase ni qué temas no debo de hablar. Eso se llama totalitarismo. O sea, el Estado es absoluto. No hay división de poderes. Todos están subordinados al líder, en este caso a Mussolini. ¿Y el líder, nadie lo controla? No, solo él se controla. ¡Hala! ¿Cómo se llama cuando el líder a sí mismo se controla? Él es el único que puede autocontrolarse, nadie más. Eso se llama un gobierno autócrata. Autócrata o dictador también. Entonces, Gabriela es una subordinada del dictador, como lo está diciendo. Entonces, el líder tiene todo el poder. Y cuando el líder tiene todo el poder, el pueblo pierde su libertad. ¿Pierde mi libertad? Sí. ¿Por qué pierdo mi libertad? Porque tú querías perderla. Yo te la he quitado. Ahora tú estás sometido a mi poder. Sométete. Porque yo tengo todo el poder. Segunda característica, fanatismo. Alonso también quiere ser sometido por mí. Bienvenido, Alonso, al club. Fanatismo, ¿qué significa? Posturas fanáticas. O sea, tienen sus fans, claro. ¿Y cómo hace para que la gente lo ame tanto y tenga sus fans? Por las poses que da el líder, poses fanáticas. ¿Qué poses hacía Mussolini? Lamentablemente no he tenido imágenes de poses, aunque creo que acá tengo una, espérate. Esta es una pose simple, mira, con su manito, dando la vuelta, y la gente así, y la gente que está por acá es en lo que dice, ay, me miró, mira, miro para acá, así tipo Michael Jackson cuando hacía sus cuantos y miraba por un lado, ¿te acuerdas? Entonces, poses fanáticas, pero hay más poses, porque, no, por ejemplo, hay una bien chévere donde Mussolini abre los ojos, pero te los abre como huevo frito. Acá está en internet, o sea, pon en internet, Google imágenes, Mussolini con los ojos desorbitados.
y vas a ver cómo esgrime el puño y hace unos gestos y unas poses como pedante. ¿Alguna vez has hecho, alguna vez has cruzado los brazos, has alzado tu cabeza un poco hacia el cielo y con un gesto como diciendo, yo soy lo máximo, o sea, esta gente, ¿qué se creen? Si yo soy el mejor. Algo así, ¿no? Entonces, y es que la gente lo amaba, pues, ¿no? Fanatismo, con las... ¿Sabes cuál es el problema del fanatismo? Que te hace perder la cabeza. Ya no analizas, ya no razonas. La política se vuelve sentimiento y no razonamiento. A ti, por eso es que cuando te enamoran, tú no piensas, solo te dejas llevar por la emoción que sientes en el amor. Por eso cuando un mototaxista florea a Gabriela, seguramente Gabriela cayó rendida inmediatamente, porque así es el amor, pues Gabriela, no se puede hacer nada contra la irracionalidad de la seducción. Entonces, eso es fanatismo. Los sentimientos son intensos, ¿no? Y cuando los sentimientos son intensos, eres capaz incluso de creer que no hay que convencer a tu enemigo de que se pase a tu bando. No, hay que eliminarlo de frente. O sea que cuando soy fanático, también creo, porque estoy sometido a los humos de la seducción política, que al enemigo hay que eliminarlo y hasta justifico la matanza de mi enemigo. Por eso hasta Hello Kitty, me acuerdo que habló, Hello Kitty, la esposa de Antauro, decía, pues sí, hay que fusilar a todos, hay que fusilar a todos, decía, ¿no? Así como robotita repitiendo lo que Antauro había dicho en su conferencia, pues que dio apenas salió de prisión, ¿no? Yo he visto los videos, ¿no? Entonces, ahora vamos con elitista. Elitista. ¿Qué quiere decir elitista? Quiere decir que quien gobierna es una élite, o sea que el Estado está manejado por la élite, por la élite. O sea, la elitista viene de la palabra elite. ¿Y sabes lo que quiere decir la elite? La elite, ¿sí sabes? Claro, porque es el papel higiénico que seguro ustedes usan, ¿no? Elite, ya, pero quiere decir en realidad dirigencia. Claro, los que dirigen son los mejores, ¿no? Acabo de ver la foto de la muerte de No veas esas fotos, Angélica, vas a vomitar. Está bien, bien chancado. Literal, está bien chancado Mussolini. Sí, no veas, es feo. Da- ah. No, no voy a mostrar eso. Ok, más tarde, ¿ya? Más tarde. Cuando entremos ya a la guerra. Él muere chancadazo en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le pasó? ¿Qué quieres que te adelante la clase? ¿O qué, Angélica, ya quiere que me vaya? ¿Qué le pasó? Ya pues su propio país lo chancó. ¿Por qué? Porque no ganaba la guerra. Ya, fin de la clase. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ya, otra vez. Entonces, élite quiere decir que el Estado está dirigido por los mejores, porque los que defienden la élite aceptan o asumen que hay hombres que son inferiores y otros son superiores. La idea elitista parte de la desigualdad de los hombres. Ustedes también tienen ese pensamiento y no se hagan, ¿ah? Para ustedes, ¿quiénes son inferiores a ustedes? A ver, dame un ejemplo de qué tipo de peruanos para ti son inferiores a ustedes. Los tetrápodos. Alonso, no conozco a tus amigos. Creo que son los que tienen 4 órganos, algo así a la vez. No sé. A ver, nadie. Bueno, ustedes seguro se creen superiores a los que no están preparándose para estudiar en la universidad. Tal vez se crean superiores a los que hablan de que se vaya Dina, pero ni siquiera han leído la Constitución, ¿no? Entonces, esa sería más que todo la idea de la élite. Los que deben de gobernar son los mejores, los preparados. Entonces, por eso es que la élite odia la democracia. ¿Por qué? Porque en una democracia todos tienen que decidir.
Y cuando todos votan o todos deciden, está decidiendo la mayoría, que son los inútiles. ¿Cómo es posible que la gente vote? Estás dándole a los inútiles el poder de su decisión para el destino de tu país. Lo que se necesita es que solo una minoría gobierne, sin consultarle a las mayorías. Porque la desigualdad es lo mejor que puede haber. La igualdad es una utopía. La desigualdad es lo normal. Siempre hay unos que mandan, otros que obedecen. ¿No lo crees? ¿Estás de acuerdo? Gabriela está de acuerdo, que unos están arriba y otros están abajo. Ok, entonces yo estoy arriba. El otro es mesianismo. La idea era obedecer a un hombre, a quien hay que prestarle obediencia ciega. ¿Obediencia ciega? Sí, ¿Cómo ciega? O sea, obediencia ciega es que tú ni siquiera le investigues. Tú ya te sometes todito, apenas recién lo conoces, ya te quieres someter a él. Lo obedezco porque me ha cautivado al toque. Obediencia ciega. Es más, crees que él jamás se equivoca. ¿Por qué? Porque él ha venido como un Mesías a salvar al pueblo de toda la injusticia. Un mesianismo es la llegada de un Mesías. Un Mesías político que va a venir desde Chota y vendrá con sombrero para por fin sacar de la pobreza un pueblo que es bien rico, pero todos son pobres. La gente, oh sí, por fin, por fin. Y justo cayeron rayos un mes antes de su victoria. Entonces, esa es la señal del Mesías, ¿no? Entonces, la gente cuando se cree esas cosas ya está jodido. Entonces, mesianismo. Dios lo ha traído. Los apus en el caso de Perú. Entonces, Mussolini era visto como el que había resucitado de la antigua Roma. Mussolini se alucinaba a un Julio César moderno. Entonces la gente fue convencida en bancos, ¿no? Nacionalista. Ya, pues nacionalismo tú lo sabes, es el amor a tu país, el amor extremo a tu nación. El detalle es que todos podemos amar a nuestro país, pero el problema es cuando lo amamos demasiado. Chicas, no amen demasiado. Se pueden volver fascistas. Entonces, eso es el amor extremo a la patria. Cuando tú amas demasiado a tu país, vas a querer que tu país domine el mundo. Por eso es que, chicas, no amen mucho, porque después vas a querer que tu chico sea solo tuyo. Y después él te va a decir, tóxica de miércoles, ¿no? Y cuidado, todo extremo es mal. Igualito era con Mussolini. Mussolini sueña con un Estado fuerte, un Estado expansionista. Porque como dije, él quiere que volvamos como el antiguo imperio romano. Tienes que amar a la patria, ¿no? Profesor, yo alguna vez he sentido eso. Sí, yo también lo he sentido. Sobre todo cuando escuchamos esas canciones bien bacanes en el Perú que dicen, porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Chévere. Entonces, eso nos genera sentimientos nacionalistas. En ese sentido, el nacionalismo es muy interesante. Es más, los nacionalistas te dan un consejo. ¿Cuál es el mejor consejo de alguien que ama su patria? Tengan muchos hijos. Tengan muchos hijos. pero profe, ¿qué tiene? ¿Por qué? A más hijos, más soldados que defenderán a la patria. Por eso es que Mussolini, cuando llegó a ser ya dictador, multaba a los solteros. Multaba a los solteros. Angélica, tienen que estar más atenta. Angélica, ya expliqué lo que es el mesianismo. Angélica. Mesianismo no viene de Messi. Mesianismo viene de la creencia que un político va a venir a gobernarnos. Y creemos que él es el elegido porque ha sido enviado por Dios. Así como Jesucristo es el Mesías enviado por Dios, mesianismo viene de la creencia de que este político fue enviado por Dios. Castillo sería enviado por los apus. Mesianismo sería, ¿no? Y Antauro fue enviado por
¿Por quién? No sé, eso es una buena pregunta. ¿Quién envió a Antauro acá al Perú? El dios Inti. No, a Cáceres, porque su taita es Cáceres de Antauro. Cáceres es el peruano, el mejor peruano que él ama. Y ahí vamos con la otra, corporativista. Corporativista significa que el Estado tiene mucho o poco poder en el fascismo. Obviamente, un corporativismo quiere decir que todo lo dirige el Estado o la propiedad privada o la empresa privada. ¿Quién tiene más poder, el Estado o la empresa privada en el fascismo? Sin duda, el Estado. El Estado es el que maneja la economía. El Estado es el que maneja las empresas. El Estado le dice a la empresa, oye, tú puedes hacer tu plata, tu negocio, porque tú eres empresa, pero como estás en mi país, tú eres parte de un cuerpo, corporativismo, cuerpo. Así es que el Estado le exige a la empresa, empresa, despide a tus obreros si son rojos comunistas. Despídelos, porque no me gusta el comunismo. Disculpe, dictador Mussolini, ¿puedo tener libertad de empresa privada? Está bien, puedes hacer tu empresa privada, pero yo seré el que la maneje. Entonces no sería privada. No, sí es privada porque tú eres dueño de tu empresa. Pero yo soy el líder que manejo tu empresa. Entonces yo no sería el líder, pues Mussolini. Si es mi empresa privada, tiene que ser mía. Escúchame, empresario. Tú eres dueño de tu empresa, pero tú no decides lo que vas a hacer con tu empresa. El que decide eso soy yo. Y si no quieres, estás traicionando al cuerpo. Todos somos parte de una cápsula corporativista. El Estado maneja la economía. ¿Y para qué haces eso, Mussolini? Yo manejo la economía porque quiero evitar que hayan sindicatos, porque quiero evitar que tus obreros empiecen a luchar contra los ricos, evitar una lucha de clases. Con el corporativismo vamos a lograr que el Estado y los trabajadores estén en una buena relación conmigo. En otras palabras, yo voy a darles trabajo a los obreros porque yo soy el Estado, pero estos obreros jamás se volverán rojos, si no se van a volver patriotas. Entonces lo que quiere Mussolini es que los obreros Tres formas siempre de usar sean... Úsalo con la pretina doblada, unos tacos sin bolsa para un estilo trendy. 2, úsalo con la pretina cerrada, una blusa para un look casual. 3, úsalo con un top y unas zapatillas y tendrás un logo urbano. Repita la pregunta, por favor, no, es muy larga la pregunta. En adelanto, Dina Boluarte renunciará a la presidencia y su PC ha intentado responder. Esta es la primera laptop OLED plegable del mundo. Esa es historia del Perú, por favor. Es una pregunta de historia universal, no de Dina Boluarte. Cuenta con una pantalla OLED de 17,3 pulgadas que se plega a una de 12,5. Perdóname, es un virus. Además, es Yo una pensé que era pantalla una pregunta, ya decía yo, tenía voz de televisor. y certificación Pantone que garantiza colores más precisos. Ya, es un Anonymous, ¿verdad? Es un Anonymous infiltrado. Ayuda a su seguridad y Entiendo. Ya. ¿Cómo se elimina ese virus? Una cámara de 5 megapíxeles con inteligencia artificial y un micrófono con Que le apague el micro. Ya, vamos a apagar. Pero yo no soy el anfitrión, ¿o sí? Llamen a la Corny para que meta coche bomba a ese individuo. Ya, muy bien. ¿Ya murió? Excelente, listo. Así se solucionan las cosas, a lo Dino. Gracias, señorita Cordy. Muy bien. Entonces, y la otra, ¿no? Es, el fascismo es modernista y revolucionario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde se puede ver lo moderno en un fascismo? Se ve en lo militar, porque vamos a tener un país con muchas armas. Se ve en la educación gratuita y en la salud que te dé el Estado.
El empleo está asegurado en el fascismo. El Estado es el que te dirige tu vida, te da trabajo, te da todo. O sea, el Estado te lo da todo, pero a la vez el Estado te controla todo. Eso es fascismo, pues. Te da y te controla. Es como mi papi, algo así. Te da, pero te dice a qué hora tienes que llegar a la casa, ¿no? Eso es corporativismo también. Entonces el Estado te da casi todo, pero tú a cambio le entregas al Estado ¿qué? A ver, si el Estado te lo da todo, tú a cambio ¿qué le entregas al Estado? Tu libertad, tú lo has dicho. Y finalmente, el fascismo es anticomunista y antiliberal. Odias a la igualdad, porque lo más importante no es la igualdad. ¿Qué es lo más importante para el fascismo? La grandeza de tu patria, la grandeza de tu país. La igualdad es una tontería, una utopía. Somos desiguales por naturaleza, ya te dije. Por eso es que el fascismo odia la democracia, odia la libertad, odia la igualdad. Profesor, ¿el fascismo es de derecha? No lo sé. ¿Tú qué crees? ¿El fascismo sería hoy los de derecha o no? ¿Sí o no? ¿O ese es otro término que se usa? ¿Ser fascista sería lo mismo que decir soy de derecha? Dime. ¿Por qué lo piensan tanto? Todavía no te agarro nada, Alonso. Habla bien. A ver, ¿ser fascista significa ser de derecha? No creo, parece más de Antauro. Ok, buen comentario. ¿Antauro es de derecha o de izquierda? Bueno, el fascismo obviamente es de derecha, pues chicos. ¿Por qué, profesor? Porque el fascismo rechaza la libertad, rechaza la igualdad, sobre todo si el fascismo es anticomunista, es de derecha, pero es de derecha extrema, tú lo has dicho, porque la derecha extrema quiere matar a los comunistas. ¿Y la izquierda extrema acaso no quiere matar a los ricos? También, pues, también. Seas de izquierda o seas de derecha extrema, ambos quieren matar. Entonces, el fascismo es de derecha extrema. Dame un ejemplo de izquierda extrema, que no sea Sendero. Dame un ejemplo en el mundo. ¿Ah? La clase pasada hablamos de eso. Maduro, chico. ¿Qué? Hugo Chávez. Estoy hablando de historia europea, pues, o asiática, no de América. Claro, pues Stalin, Lenin, claro, hace rato. Mao Zedong incluso. Bien, entonces, ese es el anticomunismo y antiliberal. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la presentación del fascismo. Profe, ¿la palabra fascismo de dónde viene? La palabra fascismo viene de la palabra fascio di combattimento, los antiguos combatientes italianos. Profesor, ¿y Mussolini y Hitler tienen las mismas características? Sí, casi las mismas. ¿No se diferencian en algo? No sé, ayúdame. ¿En qué se diferencian las ideas nazistas con las del fascismo italiano? La mayoría son muy parecidas. ¿Alguna diferencia tal vez? Tal vez la más importante diferencia es que el fascismo no hizo el holocausto. Cuando hablo del holocausto me refiero a qué raza fue la que pagó pato por culpa del genocida Hitler. Los judíos. Entonces, Mussolini no es antijudío, no es racista. Claro, tampoco hay que defenderlo al 100%, porque cuando Mussolini y Hitler se hicieron los mejores amigos, en Italia se prohibió que hayan judíos. No los mató, pero se los expulsó de Italia a los judíos para apoyar a su pataza a Hitler. Pero Mussolini no es que, cámaras de gases y mátenlos a todos. No, no era así. Hitler era el que estaba bien jodido del coco en eso, ¿no? Entonces, el fascismo sí expulsó judíos. Les prohibieron casarse, que vayan a estudiar, pero nunca pidió llevarlos a campos de concentración. Otra diferencia entre el fascismo y el nazismo es que
a Hitler le tenían más fidelidad. Era difícil pensar que alguien quiera traicionar o asesinar a Hitler. Bien raro. En cambio, Mussolini terminó asesinado por sus mismos compatriotas italianos. Esas imágenes que me dicen que han visto de Mussolini bien chancado, sus propios italianos lo mataron. O sea, su lealtad no fue tan leal como la que con Hitler eran más leales. Es que Hitler tenía más carisma. Su liderazgo era mayor que la de Mussolini, a pesar que Mussolini es más gordo, alto, grande, fuerte, ¿no? Y eso que Mussolini era mayor que Hitler, por 5 años. Bien, entonces, ahora sí, ahí están las diferencias. Hablemos de cómo Mussolini llegó al poder. Vamos a ver. Ojalá que Antauro no se cole a esta clase porque después va a tener ideas de cómo llegar al poder, porque te voy a contar cómo lo hizo Mussolini. Benito Amilcar Andrea Mussolini, Italiani, fue hijo de un papá comunista. Que sí, el papá de Mussolini era comunista. Mientras que su mamá era profesora de una escuelita. El papá de Mussolini le enseñó a su hijo desde niñito a tirarle piedras a los curas a la salida de la misa. O sea, que odie todo el tipo de poder, que odie la iglesia, que odie al rey. Por eso es que en su colegio lo expulsaban a cada rato. No solo porque le tiraba piedras a sus amigos, sino porque era bien rebelde. A los 10 años hizo una huelga porque no le gustó el menú del colegio. A los 11 años, como un profesor no lo quería probar, le metió un navajazo. El joven Mussolini nuevamente era expulsado del colegio. Ah, ¿qué querías? ¿Que le meta más navajazos? Esa Gabriela me salió más radical. No se junten con Gabriela, qué miedo. A los 17 años, Mussolini, aburrido de la vida, se iba a prostíbulos. Pero a pesar de eso tenía muchas enamoradas. A todas les sacaba la vuelta. Y después las golpeaba. Sus ex, cuando se les preguntaba, ¿lo odias a este maldito que te golpeó y te obligó a hacer lo que tú no querías? Ellas decían, la verdad, todavía lo amo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es muy atractivo. Un día su mami faltó al colegio porque estaba enferma y como no podía faltar, le dijo a su hijo, hijo, ¿puedes ir al colegio a reemplazarme? Pero mamá, yo no soy profesora. Pero hijo, solo por hoy día. Mantenga a los chukis tranquilos. Ya, mamá. Entonces se fue. Y había un montón de pirañitas ahí en el salón de clase, entre hombres y mujeres, en un colegio primario. Pues. Había una niña que era la típica niñita pirañita que el profesor ya entró al salón, pero ella ni se ha dado cuenta que ya está en el salón y seguía haciendo su bulla, su grito, se paraba en el techo como garrapata, ¿no? Y entonces Mussolini la miró, ella se sentó, se le acercó y le clavó sus tremendos ojotes, agarró la reglita que estaba ahí y le metió un reglazo en la manito a la niñita que estaba en segundo año. Ella se llamaba Rachel y ella después dirá que nunca olvidó esos tremendos ojos que le clavaron a su edad, que la dejaron impactada. Es que Mussolini tiene una cara de hipnotizador. Luego, Mussolini publicó un periódico que se llamaba El Popolo d'Italia. ¿Era periodista? Sí. Con su periódico,
promovía la venganza. ¿Cómo es posible que Italia la humillaran en la Primera Guerra? Y así fue como se fue ganando popularidad. Un día, como periodista, todo el mundo lo conocía a Mussolini ya, ¿no? En la calle todo el mundo lo saludaba. Yo un día estaba caminando pues por Roma y pasa por la puerta de una iglesia y va y ve pues una niña que sale. Bueno, estaba un poco crecida, ya tenía 16 años, se trataba de Rachel, la niña que había pues hecho el incidente de la reglita en la mano cuando ella solo tenía 7, 8 añitos. Mussolini se le acercó. ¿Te acuerdas de mí? Ah, tú eres el que me pegaste en la clase. Sí, yo fui. ¿Qué haces tan sola? Es que mi mamá es mi papá, no han podido venir a misa, pero yo he tenido que venir porque yo siempre vengo a misa. Es muy peligroso que una niña de tu edad de 16 esté caminando sola en la calle. Te acompaño a tu casa. No, vamos. Ya. Y así la llevó hasta su casa. Llega a su casa y dijo, ¿acá vives? Sí. Ya, chao. Por cierto, ¿el otro domingo vas a ir a misa? Ok. El siguiente domingo la espero otra vez. Hola. ¿Otra vez tú aquí, señor? ¿Señor pegador? Sí. Vamos a tu casa, te acompaño otra vez. Está bien. Y en la calle mucha gente saludaba a Mussolini. Habla Duce, habla Barry, ¿qué fue? Ahí estamos todos chévere. ¿Por qué tienes tantos amigos? Porque yo me sé, porque me conozco con todos. Ah, conoces a mucha gente, ¿no? Ajá. No hagas tantas preguntas, oye. Vamos. Ahí está, tu casa, ya, chao. Al siguiente domingo la volvió a buscar. Y así, poco a poco Rachel empezó a ganar confianza con Mussolini y ya no le tenía miedo. Y un día Mussolini le dijo, vamos al parque. No. Vamos al parque. Ya. Siéntate en la banca. ¿Para qué? Siéntate. Mussolini se le acercó. Se le acercó. Se le acercó más. Le tomó las manos y le dijo, Rachel, un mes que te vengo frecuentando. Y tengo que decirte las cosas como son. No. Sí. ¿Qué me vas a decir? Rachel, no soporto más, Rachel. Tengo que confesarte lo que tengo acá adentro y no sé cómo decírtelo. No lo digas. Sí, lo digo. Lo que te tengo que decir es que estoy harto de cómo mi país ha sido humillado en la Primera Guerra Mundial. Vamos a tomar el poder. Voy a fundar un partido. Vamos a hacer el gran cambio. Allá. Ahora sí, vamos a tu casa. Y así seguían saliendo. Entonces, un día, Mussolini se entera de que ella frecuentaba un noviecito de su edad. Mussolini lo buscó y lo amenazó de muerte, que nunca más vuelvas a verla. Y así fue como Rachel no podía tener amiguitos que la pretendían a su edad. Un día Mussolini no aguantó más y se fue a la casa de Rachel y le dijo, he venido. Y sale su mamá, pues, y su mamá ya molesta, pues no. Señor, mi hija ya me contó todo. ¿Cómo es posible que usted, siendo tan grandote, mi hija ni siquiera es mayor de edad, venga aquí a frecuentarla? Salga de aquí o voy a llamar a la policía. Mussolini sacó su pistola, la apuntó a la mamá y le dijo, señora, he venido a pedir la mano de su hija en matrimonio. Y si no me la concede, la mato a usted, la mato a su hija y me suicido, porque sin el amor de ella no puedo vivir. En ese momento, Rachel corrió y abrazó a Mussolini y le dijo a su mamá, mamá, me quiero casar con él. Y así fue como se casaron. Esa fue la pedida de mano más romántica que se hizo. De cómo, con un revólver, Mussolini pidió su mano. Profesor, ¿quién cuenta esa historia? Eso lo cuenta Rachel. A sus 96 años, escribió un libro, ¿no?, que se llamaba Mussolini al desnudo. Lo encontré en libros viejos de San Marcos, donde a veces iban los de Amazonas a vender libros de todo, y qué bacán ese libro, el diario perdido de Rachel Mussolini, que se lo contó a un periodista argentino. Sí, donde venden mi libro, claro. Entonces, volviendo ya al plano político, ¿no?
Resulta que eran tiempos de elecciones y Mussolini era congresista. Claro, porque como era periodista, se hizo popular, luego se volvió diputado. Recuerda que el rey de Italia se llamaba Víctor Manuel III, y él reunió un grupo de soldados desempleados de la Primera Guerra Mundial, y a esos que, como te dije, le llamó las camisas negras. Y con todos sus soldados o excombatientes marcharon hacia Roma, con 40.000 soldados, para exigirle al rey de Italia que Mussolini sea nombrado primer ministro. ¿Y por qué el rey aceptó nombrar a Mussolini primer ministro? Porque había el temor, le dijo Mussolini al rey, de que haya un golpe de Estado contra usted, su majestad, y ese golpe de Estado lo están planeando los rojos. Profesor, en esa época había ya terruqueo. Ya, pero sin sendero, ¿no? O sea, los comunistas, lo van a amenazar, su majestad. Si usted me nombra primer ministro, yo mañana mismo muevo las tropas y evitamos que los rojos le hagan un golpe a usted. Y lo haremos en nombre de la grandeza de la patria. Así fue como el rey aceptó, y después de la marcha hacia Roma con sus 40.000 camisas negras, Mussolini fue nombrado por el mismo rey primer ministro. Y así fue como Mussolini se convierte en un dictador, porque su cargo de primer ministro en realidad era una dictadura. Ejemplo, profesor, al mes de haber asumido el premierato, mandó a matar a un congresista porque le criticó. En el Congreso italiano, ya controlaba todo el Congreso, con el 65% de los parlamentarios se habían vuelto fascistas. Entonces, Mussolini enamoraba a la gente. Como te dije, ¿no? Sus gestos eran una extraordinaria comedia de carisma. Sus ojos desorbitados le brillaban, al igual que su cabeza pelada. Cuando hablaba sudaba, la vena se le inflaba del cuello, pero te hipnotizaba. Te hipnotizaba con sus manos levantadas y desafiantes, cuando cruzaba los brazos y mostraba un gesto así de creído, más su tremenda oratoria, su apariencia de encantador y a la vez de temible. Una vez estaba pues haciendo sus mensajes así como estos, ¿no? Mira toda la multitud como enloquecía, ¿no? Mussolini dijo: attenzione, attenzione, la mía Italia ha sido traicionate. Y la gente enloquecía: sí, traición, venganza, venganza, ¿no? Hacía un show, pues, ¿no? Una vez dijo algo así como, a ver, déjame acordarme, y algo así dijo, ¿no? Si el fascismo dicen que es una asociación criminal, pues yo les digo que yo soy el jefe de esa asociación criminal. A la gente escandalizada y aplaudía feliz, ¿no? Chévere, chévere. Entonces, es como que Keiko un día hubiese dicho, ¿no? Se me acusa de que yo soy la lideresa de una organización criminal de los cuellos blancos y de Odebrecht. Pues yo vengo a decirles que es verdad, yo soy la lideresa. ¡Viva Fujimorismo! No, algo así hubiese dicho. Pero Keiko, bueno, Keiko no dijo nunca eso. Porque si no con una, ¿no? Bien. Entonces Mussolini era así, pues, ¿no? Digo que el fascismo será lo más grandioso del siglo XX, algo así decía, ¿no? Haremos de Italia la potencia italiana, el siglo en que Italia será por tercera vez rectora de la civilización. Entonces la gente, pues, feliz. En el año 29, creó el Vaticano. ¿El Vaticano? Sí, un país independiente dentro de Roma. Pero Mussolini era católico, era más ateo, pero tú sabes que en la política se volvió católico. El Papa Pío XI es el que estaba ahí en el pontificado, y nace el Vaticano con el acuerdo de Letrán. Bien. Ya un día, pues, Mussolini
tenía ganas de hacer un imperio como la antigua Roma. ¿Y cómo lo intentó hacer? Invadió África. África, qué cobarde, ¿no? Se puso a invadir países débiles de África y decía que sobre África hará un gran imperio italiano. Invadió Etiopía, uno de los países más pobres del mundo. Y luego ya conoció a Hitler. Le mandaron una foto de Hitler. Y Mussolini dijo, quiero conocer a este bigotitos. Entonces Mussolini le mandó su propia foto a Hitler para que le haga una dedicatoria. Y Hitler no quiso hacérselo. Se la devolvió sin dedicatoria. O sea, Hitler... Ah, no, estoy mintiendo, perdónenme, me estoy confundiendo. Borren los últimos 20 segundos, sáquenlo de su memoria. Era al revés. ¿Sabes quién admiraba a Mussolini? Hitler era el que babiaba por Mussolini. Hitler era el que babiaba por Mussolini, efectivamente. Hitler le tenía admiración a Mussolini, porque Mussolini era más grande que Hitler. Entonces Hitler un día le manda una foto a Mussolini para que se la autografíe, pero fue Mussolini el que choteó a Hitler. Mussolini no le quiso firmar la fotografía. Pero luego sería al revés, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial será Hitler el que tenga más poder que Mussolini. Un día, no, en verdad, es que eran choques de poder, ¿no? O sea, mira pues a los dos. Un día, Mussolini lo invitó a Hitler a Italia para un desfile militar. Lo invitó para que chequee un desfile militar. Hitler accede. ¿Saben lo que hizo Mussolini? Lo puso a Hitler 3 sillas atrás de él. O sea, como si estuviera en la parte más al fondo de la tribuna. Era su invitado de honor y lo hizo sentar 3 sillas más atrás. Otra humillación de Mussolini a Hitler en la misma Roma. Estos eran inicios, ¿no? Pero claro, era una amistad de todas maneras. Vamos a hablar por eso ahora de la Alemania nazi. Bueno, esta es la parte más cruel y sanguinaria de un hombre como nunca antes ha habido en la historia. Después de que termina la Primera Guerra, Alemania se había convertido en la llamada República de Weimar. Recuerda que se llama República de Weimar porque en la ciudad alemana de Weimar es que se promulgó la constitución para Alemania. Y tú dirás, qué raro ver a Alemania con una constitución. No solo con constitución, con presidente, con elecciones. Y es que así la obligaron a Alemania después de que el Tratado de Versalles le exigió que se disuelva el imperio de los Hohenzollern. Entonces, el presidente que gobernaba Alemania se llamaba Hindenburg, Pablo von Hindenburg. Pero como ya te diste cuenta, el crack del 29 también afectó a Alemania. Incluso desde antes del crack ya había desempleo y todo lo demás. Entonces, la gente empieza a decepcionarse con la República de Weimar, con la democracia, que como te dije al iniciar la clase, no solucionaba los problemas rápidamente. Pero más que eso, lo que más odiaba Hitler era el desastroso Tratado de Versalles y también el peligro que el comunismo tome el poder, porque mientras más hambre y más crisis, los más pobres son más comunistas. No le gustaba que en el Tratado de Versalles a Alemania la hayan fregado con una espantosa suma económica de más de 20.000 millones de marcos de oro que debía de pagar. Todo era inflación, todo era precios caros. La inflación era horrible, era mucho más que la que dejó Alan García. Porque mira, la inflación de Alan García fue de 7.000%. La de Alemania era 750 millones de por ciento de inflación. Por eso es que cuando tú querías ir a comprar un cigarro o un pan, tenías que llevar el dinero en una carretilla, esas de construcción. Alucinante, ¿eh? Para comprar un pancito. Así era la inflación. Entonces todo era ruina, desocupación, no había chamba.
Y es en ese contexto que aparece Adolfo Hitler. ¿Hitler había peleado en la Primera Guerra o no? ¿Qué creen? ¿Hitler había peleado en la Primera Guerra? Claro que sí, como cabo. Él estuvo en las guerras, en las trincheras. ¿De dónde era Hitler? ¿De Austria o de Alemania? Hitler era austriaco, pero se nacionalizó alemán. ¿Por qué? Porque ambos países tenían la misma raza. Eran racialmente lo mismo. Lo malo de Hitler era que desde niño ya empezaba a tener traumas. Por ejemplo, su mamá era la sobrina de su papá. ¿Sí? La mamá de Hitler se casó con su tío. Y por eso es que la familia le dio la espalda a Adolfito. Porque ¿cómo te vas a casar entre parientes? Esto es incesto, decían. Marginado por bastardo, decían. Y le pegaban feo, pues, ¿no? A Hitler le pegaban, lo golpeaban. Lo agarraba correazo su papá. Por eso es que de niño Hitler nunca sintió sentimientos. Cuando desde niño te golpean tan feo, creces sin desarrollar la neurona de la pena o del sentimiento. Por eso es que cuando Hitler veía a un judío morir en su cara, no tenía ningún sentimiento de pena o remordimiento, porque no creció o no desarrolló esta neurona del sentimiento. Entonces todo empieza desde niño, pues, ¿no? No logró terminar el colegio. A sus 18 años abandonó la casa y se matriculó en la Escuela de Bellas Artes. ¿Por qué? A él le gustaba la pintura. Profe, no lo puedo creer, le gustaba la pinturita. Ay. Era vegano, amante de los animales. Faltaba nomás que sea parte de un grupo pacifista. Entonces, un día, su pintura no complació a los profesores. Entonces lo despidieron de la escuela. Sus pinturas son un asco, joven Adolf. Está expulsado de la escuela. No sirve para nada. Pucha. Hitler no tenía ni qué comer. Dormía en la calle, en las estaciones de tren. Sus padres ya habían muerto. Vivía de la caridad. Creció resentido, frustrado. Y así fue como empezó a nacerle el odio a los judíos. ¿Y por qué justo a los judíos, profesor? Porque él veía en la calle caminar judíos con su dinero, con sus trajes, porque los judíos tenían negocios, mientras que los alemanes estaban sin trabajo, humillados por la guerra. Los judíos no son alemanes, pero los judíos son bien astutos para hacer negocios. No existen judíos pobres, es difícil encontrar judíos pobres en el mundo. Y entonces él compara estos extranjeros viviendo en un país y ellos tienen comodidades y ellos disfrutan de la vida y nosotros bien fregados, cuando nosotros somos la verdadera nación. Entonces ahí empieza el rencor también. Sí, llámale envidia, ¿no? Es como que los venezolanos ingresen a San Marcos y te quiten trabajo porque prefieran a ellos en vez que a ustedes. Normal, ¿sí o no? O no. No diga eso. Solo pongo un ejemplo. Algo así pasaba con los judíos en la Alemania nazi. Además, los judíos ofrecían su mano de obra barata. Hay que tomar en cuenta de que el fundador del comunismo era judío. ¿Quién fue el fundador del comunismo, profesor? ¿No te olvidaste? Carlos Marx era judío. Muchos socialistas eran judíos. Entonces Hitler los empezó a ver como los causantes de los problemas de Alemania. Hitler los empezó a ver como los miserables que tienen que ser exterminados. ¿Saben cuál es la contradicción de todo? Que el papá de Hitler era judío. Hitler tenía ascendencia judía. Alucinante. Míralo nomás, ¿acaso es de 2 metros, rubio, ojos azules? Nada. Y como te dije, él estuvo en la Primera Guerra, en la Guerra de Trincheras. Él fue alcanzado por un gas, el gas mostaza, que no era como el gas lacrimógeno que te mete la poli en la Plaza San Martín. Este gas sí te dejaba ciego
La buena noticia es que no para siempre, sino por un par de días. Hitler amaneció en el hospital con la venda en los ojos porque le cayó el gas mostaza en la trinchera. Ya no volvería más al frente, porque se enteró en el hospital donde se estaba recuperando de la firma del Tratado de Versalles. Cuando Hitler escuchó que un doctor estaba leyendo el Tratado de Versalles, Hitler se quitó la venda de los ojos y dijo, no, no, se sacudió de la cama, lo tuvieron que agarrar 2 enfermeras, no, malditos traidores, ¿cómo se han rendido? Y así fue como ya no pudo volver al frente. Triste y deprimido, molesto por la derrota, decidió fundar un partido, el Partido Obrero Alemán, que en realidad no era de él, era de este Drexler, un nacionalista y un radical. Entonces Hitler se unió a ese partido. Ellos iban pues a una cervecería. Hitler, para olvidar las penas, se iba a una cantina a tomar cerveza y escuchar a algunos políticos que subían al estrado. Era como una cantina cerrada y grande, un salón grande, y ahí hablaban. Y entonces estaban hablando, pues, ¿no? Algunos y decían, algo así, ¿no? Decían, Alemania necesita una democracia más madura para que haya más igualdad entre todos los alemanes. Y Hitler estaba escuchando y decía, iluso, las cosas que hablas. Entonces todos volteaban y lo escuchaban. Hitler solito en su mesita, nomás. Opinaba desde sus asientos lo que hablaban los otros. Y entonces decía el que hablaba, vamos a tener tal vez que lograr el socialismo para que la igualdad se mantenga. Tontos. Esos son utopías. Y entonces el otro pues ya no aguantó y le dijo, señor, estoy hablando de Alemania, no de utopías como usted piensa. El comunismo es una posibilidad muy real. Y Hitler, molesto, se levanta de su mesa y le dice, usted está hablando de la historia de Alemania. Y la historia de Alemania no es una utopía comunista, como usted dice. Y se fue. No quiso, se aburrió estar ahí. Pero el siguiente día volvió a ir a la cantina y el dueño de la cantina le dijo, ¿cómo se llama usted? Adolf. Adolf, ayer usted estaba opinando, ¿no le gustaría subir al frente al estrado y también dar su mensaje? Lo haré con gusto. Chévere. Y Hitler, y bueno, lo presentan. Bueno, tenemos aquí a un nuevo participante de la oratoria nocturna de nuestra bohemia chelística. Su nombre es Adolf, ahí sacó su papelito. Adolf, ¿qué dijo? Adolf Hitler. Nadie lo conocía. ¿No? Y la gente, nada, lo aplaudieron 4 gatos, pues nadie lo conocía. Hitler sube al estrado y empieza a hablar. Alemania ha caído en malos tiempos. ¡Más fuerte! Le gritaban, ¿no? Porque estaba tan tímido en su primera vez que hablaba. Y Hitler, pues, digo que Alemania ha caído en malos pasos. Alemania la está pasando mal. La gente no quería escucharlo, se aburrió. Salud, estaban cheleando, estaban conversando de otras cosas, y a cada uno en su mesa. Oye, bacán, compadre. Y Hitler, al ver que nadie lo quería escuchar, gritó, pues, ¿alguien me escucha acaso aquí? Y todos, pues, traumados, hoy lo miren. Ese es el problema, que a nadie le importa. A nadie le importa la situación en la que nuestra patria ha atravesado. Claro, ustedes simplemente se meten sus chelas y no se dan cuenta de que el problema es más profundo, el problema es racial. Tenemos que acabar con esa plaga maldita que nos quita nuestro trabajo, que destruye nuestras vidas y acaba con nuestro destino. Me refiero a esa lacra humana
que se llaman los judíos, esos malditos extranjeros que han venido a quitarnos trabajo, que nos quitan nuestros ahorros, que obstruyen nuestro futuro. Pero también tenemos que hablar no solo de los judíos, sino de otros miserables que creen y sueñan con la igualdad. Me refiero a los comunistas, esos ilusos pontontos diablos que están ahí. Y había un comunista ahí, pues no, ilusos son ustedes que piensan en la violencia. Calla basura, le dijo, y el otro le tiró un botellazo, no, y el otro salió en defensa de Hitler, no, y Hitler pues viendo cómo se agarraron a botellazos todos, no, que es una infamia, viva la Alemania, volveremos a los tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico y la raza blanca, exterminio a los rojos, a los judíos, a los gitanos y a todos los homosexuales, viva la patria nuestra alemana. Bueno, y ese fue su debut en su primera exposición de la vida. ¿Te acuerdas tu primera exposición que hiciste en el colegio? ¿Te acuerdas que también te orinaste de miedo al inicio y luego lo hiciste bien o tal vez mal? Bueno, el de Hitler también tuvo su primera vez. Y así fue como se hizo más famoso, ¿no? Más conocido. Entonces lo volvieron a llamar y la gente lo escuchaba. Y ellas no se agarraron a botellazos en la siguiente, ya lo escuchaban. Y sí, tiene razón, babo, viva, viva, matemos judíos, matemos comunistas. Cada vez había más gente que estaba con Hitler. Entonces, ya para 1920, el Partido Obrero Alemán se cambia de nombre y se convierte en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Por qué le agrega estos nombres? Porque si tú quieres estar en el partido, los obreros tienen que ser nacionalistas, porque normalmente los obreros son comunistas, porque son pobres. Si tú quieres estar en este partido te invita a ti, pobre, a que no pienses en la igualdad, piensa en la grandeza de tu Alemania. Nacional socialista. Profe, ¿pero por qué la palabra socialista si Hitler odia el socialismo? No entiendo, profesor. Ese fue un gancho de marketing para que los socialistas crean que Hitler buscaba la igualdad, pero una vez que se matriculen en el partido, les lava el cerebro y los vuelve sumamente nacionalistas, nada más. Astuto Hitler, eso se llama marketing político. ¿Cuáles eran las ideas de Hitler? Principalmente, exterminar a todos los judíos, a toditititos, que solamente existan alemanes y la raza aria de 2 metros de ojos azules y rubios. Esa es la verdadera raza. También tenemos que recuperar los territorios que el Tratado de Versalles le quitó a Alemania. Recuperar todos los territorios que nos quitó el Tratado de Versalles. Y con ello expandirnos hasta conseguir nuestro espacio vital. Se le llama espacio vital al espacio en la que, según Hitler, Alemania se sentirá cómoda porque es el espacio que necesitan para que vivan todos los alemanes del mundo, el espacio vital. Ese espacio más o menos, ¿de qué tamaño sería, profesor? Sería del tamaño de todo el planeta Tierra, pero nada más, solamente todo el planeta Tierra. Ese es el tamaño que Hitler quiere que sea el espacio vital. Y que Alemania sea la que dirija todo ello. Y por eso es que él habla de que los alemanes se tienen que reagrupar en un solo gran reino, en un Reich. Un reino sería una sola Alemania en el planeta. Claro que empezaría primero por Europa, luego chancaría Asia y al final agarraría a los peruanos y los dejaría bien, ¿no? Bien, gaseaditos también. O sea, la idea era terminar con los negros, con los gitanos, con los homosexuales y con los indios del Perú, de América y de todo, pues, ¿no? Y que solamente vivan blancos, rubios en este planeta. Qué locura, ¿no? Y en el año 23, Hitler intentó hacer un golpe de Estado. ¿Para qué? Para tomar el poder. Profesor, Antauro también intentó un golpe de Estado a Toledo en el 2005 en Andahuaylas. Ajá, es que Antauro se ha leído muchos libros de Hitler. Obis. Es que Hitler tenía grandes ambiciones. Primero, restaurar el poder militar de Alemania. Expandir las fronteras alemanas. Reagrupar a toda la humanidad en un solo Reich. O sea, crear un gran imperio alemán para conseguir con ello el espacio vital. Y así fue como tuvo un montón de
de gente de seguridad, las SS y las SA. Pero como te digo, en el año 23 intentó un golpe de Estado al presidente de Alemania, Hindenburg, pero sin éxito. No logró triunfar. Esta es una foto original. Acá, ¿saben dónde está Hitler? Acá, ¿no? ¿Quién es Hitler? ¿Este? ¿O el de atrás? A ver, ayúdame. El de atrás, ¿no? Claro, el de bigotito de brocha corta. Ya. Estos son los que están haciendo la marcha, ¿no? Vamos al golpe, vamos a hacerle... Pero llamaron por teléfono al presidente Hindenburg. Hindenburg en la madrugada ordenó que las tropas vayan y repriman el intento de golpe. Y todos los soldados lo apuntaron pues a Hitler. O sea en la siguiente cuadra, imagínate la escena de los soldados en fila, arrodillados apuntándole. ¡Alto ahí! ¿Saben lo que hizo Hitler? Salió de esta fila, se puso adelante, o sea, en esta fila se puso, y se abrazó, bueno, le dio la, ¿cómo se dice? O sea, de hombrito a hombrito, se agarraron así tipo cadena, ¿no? O sea, se agarraron así, ¿no? Así. O sea, el otro hombre, así se agarraron, y se fueron de frente nomás, o sea, no les importó si disparan o no, de frente nomás. No, sigan avanzando que disparamos. Y seguían avanzando los Hitler con toda su gente, ¿no? Que disparamos, ¿ah? Y Hitler ya estaba a 20 metros. Caramba, disparamos, ¿ah? Ya falta 10 metros, ya estaban. Iban a llegar a la policía, al choque, profe, tipo San Marquino, algo así. Pero a los 10 metros dispararon. Y le metieron un balazo a Hitler. Fin de la historia. No, todavía. No lo matan, lo dejan herido en su brazo. Lo dejan herido. Entonces se lo llevaron en un automóvil y bueno, entró a una casa, la casa de su amante. Bueno, él tenía muchas mujeres, pero se metió a la casa de su amante y ahí fue, la policía lo buscó ahí y lo capturan. Al final lo capturan. Y entonces Hitler fue capturado y fue sentenciado a primero un juicio, ¿no? Iban a juicio y en el juicio el juez le pregunta: acusado, levántese. Usted ha sido acusado de alta traición por haber intentado hacerle un golpe de Estado a el presidente de Alemania. ¿Se declara culpable o inocente? ¿Qué dijo Hitler? A ver, si a ti te preguntan eso, ¿tú qué dices? Él respondió: culpable. Entonces, ya no hay más, no hay nada más que decir, pues ya se declaró culpable, ya para qué más floro de juicio, ya soy culpable, punto. Entonces, si se declara culpable, ¿tiene algo que decir en su defensa para que este juicio no dure un minuto? Sí, tengo algo que decir. Entonces sale de su banco, da la vuelta y mira a todos. Ahí estaban los periodistas. Acuérdate que ahí en esa época había la prensa escrita, ¿no? Periódicos. Y la fotografía, que esas cámaras fotográficas de los reporteros tenían unos flash que salía a fuego, ¿no? Ya, entonces, pero eran las fotos de la época. Hitler empieza a hablar. A mí se me acusa de alta traición. Y yo he declarado que soy culpable. Pero no se dan cuenta, ¿acaso? De que los que firmaron el Tratado de Versalles, esos generales alemanes que decidieron entregarse al invasor francés, cuando solamente faltaba 50 kilómetros para llegar a París en las fronteras de las trincheras, esos que se rindieron a último minuto, ellos cometieron alta traición. Los alemanes que creen que el comunismo es la mejor opción y que la democracia es la mejor esperanza para la libertad de un pueblo tan sometido como el nuestro, de grandes glorias y grandes imperios que hemos tenido, los que piensan así, ellos son los que están cometiendo alta traición. Señor juez, se me acusa de alta traición cuando yo estuve peleando por los intereses de Alemania. Estuve en las trincheras hasta el final, me gasearon, casi me muero, pero yo estuve defendiendo mi patria. ¿Cómo usted me puede decir que yo soy culpable de alta traición cuando yo he defendido la dignidad de mi patria? El general
que firmó el Tratado de Versalles, ahora es el presidente de Alemania. Está acá presente con todos sus camarillas. Estos que yo ahorita los estoy apuntando en esta tribuna judicial, ellos son los que merecen toda la prisión. Ellos son los que cometieron alta traición. No tengo nada más que decir, señor juez. Bueno, el juez lo escuchó y por poquito casi aplaude. Las palabras de gran orador. El juez entonces dijo, bueno, acusado, ya que usted se ha defendido y habiéndome convencido, perdón, habiendo escuchado su testimonio, he decidido poner la sentencia. Usted va a ir a la cárcel 5 años, acusado de alta traición por intento de golpe de Estado al presidente alemán Hindenburg. Este tribunal también ordena que cuando usted termine 1 año su prisión, puede pedir la libertad condicional. He dicho caso cerrado. Oye, ¿qué acaba de decir el juez? Lo sentencia a 5 años, pero al final, al año ya puede quedar en libertades. Y entonces Hitler, pucha, bacán, pues 1 año. No es como Antauro que se sopló 19, ¿no? 1 año, se pasa volando. Y entonces le dieron una cárcel de oro. Una cárcel, parecía un hotel de 5 estrellas, esa era su cárcel. Y el soldado que lo llevaba le dijo, señor Hitler, ¿desea que le sirva en algo especial? Sí. Traigan hojas, voy a escribir un libro en la cárcel. Será un placer atenderlo, prisionero Hitler. Y así escribió su libro que se llamó Mi lucha, más conocido como Mein Kampf. ¿Qué significa Mein Kampf? Mi lucha. Y justo ahí es donde consolida su odio a la democracia, su odio a los judíos. Y al año salió en libertad. Ya cuando salió era más conocido todavía, pues, ¿no? O sea, la cárcel te hace más famoso, más aún si eres un preso político. Si no, mira Antauro, 19 años en la cárcel, va a ser presidente del Perú. No digo que yo quiero que sea, pero es muy probable que lo sea. Aunque ahora que estoy analizando el tema judicial, parece que no. Porque si las elecciones son en este año, no lo van a inscribir Antauro. No lo van a inscribir. Si las elecciones son en el 2024, Antauro sí podría tener tiempo para que la OMP lo inscriba. Así es, o sea, es que si al final, ahorita se está debatiendo si es que este año son las elecciones en octubre, Antauro no podría candidatear. Keiko tampoco va a candidatear. Entonces estamos a la merced de Urresti. ¿Urresti? O si no, no sé, el de Acción Popular, ¿cómo se llama ese? Urresti no. Ah, Urresti, que la gente. ¿Por qué no? Porque dice que va a seguir como alcalde. Ah, Hernando de Soto. Ah, Hernando de Soto. No. Ahora falta que Guzmán regrese. Aunque Guzmán ya se aburrió y el moradito ya no quiere ya eso. Ya mucho ya. No. Pero es que Keiko regrese. ¿No ves que no va a haber Antauro para la competencia? Castillo, no, Castillo no va a volver. Ya. Ya bueno, Samaniego, ¿quién es ese? No lo conozco. Entonces escribe su libro, sale de la cárcel al año y bueno, se enamoró de su sobrina. ¿Su sobrina? Sí. De 14 años tenía su sobrina. Y como Hitler la hostigaba, la acosaba, la hostigaba, la acosaba, la hostigaba, la acosaba y hasta le pedía perversidades, ella se suicida. Entonces conoció a otra chica y ella sí fue su media naranja. Se casó con Eva Braun. Ella sí sería su esposa, Eva Braun. ¿Mm? Pero a diferencia de Mussolini, Hitler no era un mujeriego así como algunos historiadores lo pintan. Dicen incluso que cuando era chiquillo le tenía miedo a las mujeres, Hitler. O sea, el trato con las mujeres era un poco así tímido. Pero en la guerra sí era bien bravo. O sea, era tímido con las mujeres y dicen que era hasta asexual. Algunos dicen que era homosexual. O sea, sí le gustaban las mujeres, pero tenía complejos.
Y por eso es que como no podía desfogar con ellas, todo lo que había contenido sexualmente lo desfogaba en la guerra. Y lo disimulaba muy bien, ¿no? Incluso, no sé si sabían la enfermedad que tenía Hitler. Él no tenía un testículo. No sé cómo se llama esa enfermedad, cuando, o sea, uno de sus testículos no cayó al escroto, y entonces tenía uno más abajo y el otro estaba, pues, no había caído. Pero otros dicen de que no es que naciera con esa enfermedad, sino que hay una teoría que dicen que un perro le mordió justo ahí. Sí, era un perrito que... Lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial él criaba un perrito. Y entonces ese perrito se molestó un día con Hitler, porque creo que le estaba gritando, pues Hitler, así daba órdenes pues al perrito Firulais. No sé cómo se llama la raza de perro, pero ese perrito le mordió las bolas a Hitler. Y de ahí pues quedó con una nomás. Y por eso es que Hitler ordenó que todos los perros de su raza sean exterminados inmediatamente. ¿Por qué? Porque nadie le muerde las bolas al Führer. Ya, esa es otra teoría, pues, ¿no? Ya, pero al margen de testiculiadas, en el año 1925 ya crea sus SS, que era su guardia personal, que eran como decir sus comandos de inteligencia, ¿no? Algo así como la CIA, eran sus chalecos, pues, ¿no? Esas son las SS. Al mando de Himmler, no Hitler, Himmler era el líder de las SS, un flaquito y un nazi más flaco, más escuálido, pero era un maldito asesino. Y ya para el año 33 empezaron los problemas con Hindenburg. Hindenburg cometió el peor error de su vida. Y por ese error, el mundo pagaría pato. ¿Qué error, profesor? Hindenburg, como estaba anciano, y sabiendo de que Hitler era cada vez más popular, lo nombró canciller a Hitler. Así como el rey de Italia, Víctor Manuel III, lo nombró a Mussolini su primer ministro, Hindenburg lo nombró a Hitler su canciller. Igualito, preocupado por el comunismo. Hindenburg, el presidente, confiará en Hitler para que evite que el comunismo tome el poder. Entonces, Hitler juró la Constitución, más falso, pero quería ser dictador. Y la gente lo empezó a ver bien a Hitler. La gente, ¿sabe quién apoyó a Hitler? Los campesinos, los obreros, los pequeños burgueses también, porque habían quedado arruinados por el crack. Entonces, un día, Hitler le pidió permiso al presidente, ya como canciller, y le pidió permiso para disolver el parlamento alemán, el Reichstag. Y Hindenburg dijo, está bien, hay que disolverlo. ¿Y Hitler cómo lo disolvió? Así como Fujimori, profe, que salió por televisión. No, así como Vizcarra, profesor, que salió por televisión y dijo disolver. Así como Castillo, tu papu, que también dijo disolver. No, Hitler, qué aburrido. Como no había televisor, no lo disolvió así. Él fue más original, lo incendió. Entonces le tiró una bomba y a la mañana siguiente el Congreso ya estaba incendiado. ¿Así se disolvió el Congreso? Así, más chévere. Y le echó la culpa del incendio a los comunistas. ¿A los comunistas? Sí. Por lo tanto, ya tenía un pretexto para matar rojos. Pretextos, qué bonitos pretextos. Y así fue como empezaron a ser detenidos los comunistas por los de las SA. Las SS se encargan de matar judíos y las SA matar comunistas. Entonces, como se cerró el Congreso, bueno, lo incendió, se creó elecciones para un nuevo Congreso, un nuevo Reichstag. Y para su recontra buena suerte, en el nuevo Congreso que se convocó,
La mayoría la tienen los nazis. 288 escaños de 300 congresistas eran nazis. Qué raro, ¿no? ¿Cómo logró esa amplia mayoría Hitler en el Congreso? Qué raro, ¿no? Él era el canciller. Él podía contar los votos. Qué raro, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí, el Parlamento era de mayoría nazi. Profesor, pero el Parlamento lo va a controlar a Hitler porque es un Congreso. Fuera de acá. Si la mayoría es nazi, todo lo que diga Hitler, el Congreso va a decir, sí, señor, sí, mein Führer, sí, mein Führer. Entonces, como Hitler no tenía ganas de perder mucho tiempo con el Congreso, le dijo, señores congresistas, promulguen una ley. Solo una ley. ¿Y sabes cuál fue la única ley que el Congreso nazi promulgó? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Una ley que decía, Hitler, desde ahora, tiene todos los poderes dictatoriales. O sea, el mismo Congreso le da a Hitler que tiene todos los poderes de dictador. Profesor, pero ¿y el presidente qué? ¿Está pintado? ¿Que el presidente Hindenburg no hizo nada? Iba a hacer algo, pero ¿qué pasó? Se murió. Se murió. Justo iba a hacer algo y se murió. Profesor, como que el destino ya estaba escrito para lo que iba a venir. No sé, a veces uno se pone a pensar esto, ¿no? Justo las cosas pasan en el momento que no debían de pasar y la historia se mantiene hacia lo peor. No, dicen que murió de vejez. Y entonces, como se muere Hindenburg en el año 34, Hitler dijo, bueno, ¿qué es lo que tenía que haber hecho como canciller? Convocar elecciones para un nuevo presidente. Eso en teoría tenía que haber hecho. Pero Hitler, ¿qué dijo? Pensándolo bien, señores de Alemania, he decidido no convocar elecciones para un nuevo presidente. ¿Por qué no? Porque yo soy el canciller y yo he decidido ser el presidente de Alemania y unificar el cargo de canciller con el de presidente de Alemania. O sea, yo mismo soy. Unificó así el cargo de canciller con el de presidente y Hitler, al unificar esos dos poderes, se llamará el Führer, el líder. Profe, y Mussolini, el Duce, que significa también el líder, el caudillo. El dulce no, el Duce. Mussolini es el Duce. ¡Viva el Duce! Decían a Mussolini, que significa el líder, el caudillo. Profe, ¿y de dónde sacó esa palabra? Esa está en latín. Pero la palabra original no es Duce, es educe, que significa el que te guía, el que te educa, porque si le cambias la E por la A es educa. La palabra educación viene de la raíz educe, del cual Mussolini se hizo llamar el Duce. Así es que si conoces a alguien que se pone como nick educe, está refiriéndose a la palabra educación. La palabra tan hermosa como la educación tiene una raíz fascista. Es la paranoia de la palabra educación. La palabra tiene una raíz latina que viene a ser el fascismo italiano. Entonces, muere Hindenburg y como muere, ya te dije, Hitler concentró todos los poderes, unificó todo. Y ya con todos los poderes, lo único que le quedaba era empezar a gobernar. ¿Y cómo gobernó? Decidió darle trabajo a todos los alemanes. ¿Cómo? Pidiendo préstamos a todos los países del mundo. Países democráticos, préstenme plata para levantar a mi país. Y como los países democráticos y capitalistas decían, ya, pobrecillo, da pena ese Hitler, ¿no? Pucha, está hasta el queque los alemanes. Ya, vamos a prestarle plata para que se levanten un poco. ¿Qué hacía Hitler con ese dinero? Fábricas de tanques, fábricas de aviones, fábricas de metralletas, pero todos tenían trabajo y le pagaba buenos sueldos a sus obreros Hitler. La gente lo amaba a Hitler.
con esos sueldos no había obrero que no se comprara un automóvil. Los Volkswagens. ¿Han visto alguna vez un auto Volkswagen que parece un escarabajo? Esos son de origen alemán y justamente la palabra Volkswagen significa auto del pueblo. No había ningún obrero que no tuviera un automóvil gracias a que Hitler pagaba sueldos suficientes. La gente lo quería mucho, no hay duda. Gracias a Hitler, Alemania se levantó de la ruina en la que había dejado, en la que había quedado después de la guerra. Profe, me está diciendo que Hitler fue un gran líder. Hitler, en el lado económico, levantó a un país de la crisis más espantosa que le dejó la Primera Guerra Mundial. Ahora entienden por qué Aníbal Torres, cuando era ministro de Castillo, dijo que Hitler fue un gran líder y todos se le vinieron encima. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Y cómo es posible que Aníbal Torres diga eso, que está admirando al Führer, al nazista, ¿no? Entonces, pues claro, es que Aníbal Torres se refería a la parte económica, no se refería al genocidio judío, porque lo del genocidio judío obviamente es sumamente censurado y criticable, por supuesto, en todo aspecto, ¿no? ¿A quién le gusta morir? ¿No? Que acaben con toda su raza, eso es genocidio puro y de lo más puro. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y qué piensan los alemanes de que ellos sean, los alemanes actuales, de que ellos hayan tenido una figura tan escalofriante como Hitler? ¿Se sienten orgullosos de Hitler, los alemanes actuales? Ellos se sienten muy avergonzados de haber tenido a un Hitler, muy avergonzados. Y se sienten muy, muy, muy avergonzados. Aunque no todos, ¿ah? Hay algunos que les gusta disfrazarse de neonazis. Hay grupos neonazis actualmente en Alemania. Pero esos son pues los tarados que no entienden nada, pues, ¿no? Es como los de Movadef actualmente, ¿no? Gente que están ahí militando, que simpatizan con Sendero y tienen 20, 25 años, no han vivido el terrorismo, ¿no? Pero ¿quién los habrá ideologizado, pues, para creer, para que hayan caído en eso? Entonces, lo que hace Hitler es eso. Ya en el poder, empezó la persecución a los judíos. A los judíos. Pero además, hizo una depuración. ¿Cómo una depuración? Mandó a las SS a que maten a las SA. ¿Por qué? Porque estaba sospechando de que las SA lo querían traicionar. ¿Y por qué la sospecha? Porque se enteró que el líder de las SA era homosexual. Suficiente motivo para decirle a las SS, métanle cuchillo a ese maricón y a todos los de las SA, porque seguro me van a traicionar. Y así me quedo con los de mayor confianza. O ese Hitler, hasta que es un maldito. Entonces se queda solamente con los de confianza. Y esa depuración se llamó la noche de los cuchillos largos, se llamó. Así se llamó, la noche de los cuchillos largos. Y luego decidió iniciar la persecución a los judíos, rompiéndole sus ventanas donde vendían sus productos, porque los judíos eran vendedores de cositas, y sus tienditas estaban dentro de sus casas, y entonces un día rompieron sus cristales, y sacaron a los judíos, y los empezaron a mandar a campos de concentración. Ese se llamó la noche de los cristales rotos. Inmediatamente Hitler empezó a armarse. Profesor, ¿y con qué plata te armó? Ya te dije, con los préstamos que pedía. Y devolvió los préstamos que pedía al mundo para hacer sus fábricas y todo. No, pues, nunca devolvió la plata. Más bien le declaró la guerra a todos los países para que no devolver el dinero nunca. Y empezó a recuperar los territorios que le habían quitado. Miren, la parte amarilla es la Alemania que quedó con el Tratado de Versalles. Inicialmente Alemania había sido toda la frontera roja, pero solamente le dejaron la parte amarilla, le quitaron toda la parte verde. Pero Hitler invadió esto, invadió los Sudetes y luego invadió todo y empezó a recuperar lo que le habían quitado. La pregunta es, ¿qué sociedad tenía que haberse metido inmediatamente porque estabas violando las decisiones del Tratado de Versalles? Quien tenía que haberse metido inmediatamente para frenar a Hitler era la Sociedad de Naciones, hoy llamado ONU. En ese momento se llamaba Sociedad de Naciones. Pero no hicieron nada. La Sociedad de Naciones era muy débil. No hicieron nada.
¿Y los países capitalistas no hicieron nada tampoco? No. ¿Y por qué no? A ver, piensa. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué Francia? ¿Por qué Estados Unidos, sabiendo de que Hitler estaba recuperando sus territorios, que el Tratado de Versalles le había quitado después de la Primera Guerra Mundial, decidieron no hacer nada? Porque estos países capitalistas les conviene que Hitler recupere esos territorios para luego empezar a matar comunistas. Y si Hitler mata comunistas, le estás haciendo un favor a los países capitalistas. ¿Te das cuenta cómo los países capitalistas fueron cómplices del genocidio nazi? En otras palabras, el capitalismo finalmente apoyaría a Hitler para que ellos empiecen a recuperar sus territorios y pasen, y incluso a los países capitalistas le convenía que Hitler le haga la guerra a la Unión Soviética, que era el país más comunista del mundo. Pero Hitler sabía que una guerra contra el comunismo iba a ser muy peligrosa, contra la URSS. Por eso es que el astuto Hitler firmó con Rusia un pacto de no agresión un mes antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. El pacto Ribbentrop-Molotov, según la cual Alemania y la URSS nunca tendrán guerra en la Segunda Guerra Mundial. No se pegarán, no se pelearán nunca. Y de esa manera, Hitler va a empezar a hacerle la guerra a los países capitalistas. O sea, bien astuto Hitler, ¿no? Los países capitalistas apoyan a Hitler dejando que recupere sus territorios, pero Hitler al final quiere empezar a hacerle la guerra a los países capitalistas. O sea, Hitler no quiere ni a los capitalistas ni a los comunistas. Él solo quiere el nacionalismo alemán de la raza aria. Entonces se jugó todas sus cartas pues con eso. Así es que decidió ya empezar la guerra en el año 39. ¿Cuál fue el primer país al que Hitler invadió para empezar la guerra? Polonia. ¿Por qué? Lo que pasa es que en el pacto con Rusia, el pacto Ribbentrop-Molotov, había una cláusula secreta que decía: no nos peleamos alemanes con los rusos, pero con la condición que Polonia sea partida, mitad para Alemania, mitad para Rusia. Esa era una cláusula secreta del pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, una mitad sería para Alemania y la otra mitad de Polonia para la URSS, y por eso es que Alemania le hace la guerra a Polonia para agarrarse su mitad que le corresponde. Y así ya estaba todo preparado para entrar en guerra los alemanes. Muy bien, esta es la terrible historia de cómo se fue preparando el nazismo y las juventudes hitlerianas. Te enseñé la foto de las juventudes hitlerianas, creo, ¿no? Acá está, mira, chibolito, mira, 14 años, 13 años tiene este chiquillo. Mira esta ratita, 10 años tiene. Mira este nazi, ¿no? Nazi Junior, 12 añitos. Estos son las juventudes hitlerianas. Estos chibolos en el colegio les enseñaban a dar la vida por Hitler. No por Alemania, por Hitler. ¿Por qué por Hitler? Porque Hitler encarna la nación. ¿No? O sea, tú ves a la persona y tú estás viendo a la patria. Tú no estás viendo a un ser humano. Estás viendo a Alemania. Estás viendo en la figura de Hitler. Ya, pues eso es nacionalismo extremista. ¿No? ¿Tú darías la vida por Antauro? Cuando tú ves Antauro, ves el Perú. No, ¿verdad? Ves un viejo decrépito, ¿no? Que ahí está en caída ya Antauro. Que por mí darías la vida. No seas hipócrita, Alonso. Tú solo das la vida por defender tu empresa. No, profesor, ubíquese. ¿Cómo se atreve? Ya está bien, es que como no te conozco, no sé cuáles son tus debilidades. Vamos al crack del 29. Estados Unidos, después de la Primera Guerra, había sido el país que más beneficios económicos había tenido. Los Estados Unidos empezaban a producir. ¿Por qué producen tanto, profesor? Porque la gente compra. Tú sobreproduces cuando la gente compra, hay mucha demanda. Entonces, como todo iba bien, las empresas producen.
¿Por qué? Porque saben que siempre hay compradores. Entonces, como hay una burbuja de confianza, hay un exceso de confianza de que siempre van a comprar, los empresarios habían decidido producir un stock más grande de lo que producían cada año. Un stock para que las mercancías estén para venderlo en 5 a 10 años. Pero como los empresarios no tienen plata para producir un stock tan grande, pedían préstamos bancarios. Préstamos bancarios. Y los bancos prestaban porque siempre había la confianza de que siempre van a comprar, comprar, comprar. Entonces las empresas se endeudaban con los bancos. Y como todo iba a seguir, y como todo seguía yendo bien, todos compraban acciones en la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un lugar donde tú puedes comprar un porcentaje de una empresa. Por ejemplo, tú estás caminando por la calle de Nueva York, justo pasas por la puerta donde está el edificio de la bolsa de valores y un señor, o sea, un corredor de bolsa, te llama, amigo, un ratito, un minuto, ¿tienes? Sí, ¿quién es usted? Yo trabajo aquí, ¿te gustaría ganar $400 al mes sin hacer nada? Claro, ¿qué tengo que hacer? Tienes que comprarme una acción de una empresa. ¿Y por qué? Porque si tú compras una acción, eres dueño del 1% de esa empresa. Así. ¿Y por qué yo voy a ganar plata sin hacer nada? Porque tú eres dueño del 1% de esa empresa. ¿Y por qué tengo que ganar plata? Porque como la empresa vende, 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 vende y te genera utilidades, al ser tú dueño del 1% de esa empresa, tú ganas el 1%. Y ese 1% es $400 al mes, o sea, $100 a la semana, porque tú eres dueño del 1% de la empresa. Ah, oye, está interesante. Ya, pe chévere. ¿Y cuánto está comprarme una acción? $5,000. Oh, estás loco, yo no tengo $5,000 ahorita. ¿Cuánto tienes? Ah, luca china nomás. No, pues amigo, pero tú tienes tus ahorros, pues. Sí, pero eso es para la educación de mis hijos, para la comida. Mi esposa me va a matar si saco la plata del banco. Anda y conversa con tu esposa, te conviene. Inviertes $5,000 por una acción y mira, en un año ya recuperas tu inversión y todo luego es ganancia, ganancia, ganancia. Voy a hablar con mi esposa. Amorcito, mira, me han ofrecido una acción, $5,000, vamos a ganar $400 al mes. Claro, amor, nos conviene, chévere. Hay que sacar la plata del banco, pero ¿estás segura, amor? La plata en la educación de nuestros hijos. Sí, pero eso se recupera. Ya está bien. Entonces saca la plata del banco y solamente le queda $1,000 de ahorro en el banco, porque lo demás ya lo sacó para comprar la acción. Y chévere, compra la acción y al mes está ganando sus $400. Bacán, todo iba bien. $100 a la semana, ¿no? ¿Y por qué gana? Porque la empresa vende, 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 vende. ¿Y por qué vende? Porque la gente compra, 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 compra. ¿Y por qué la gente compra? Porque toda la economía norteamericana está bien. ¿Y por qué está bien? Porque Estados Unidos ganó la Primera Guerra Mundial y no quedaron económicamente afectados como los demás países europeos. Pero un día, ¿qué creen que pasó? La gente dejó de comprar. Y como la gente dejó de comprar, ¿y por qué dejó de comprar? Porque la gente ya había comprado mucho, pues, ¿no? La gente dejó de comprar. Y cuando la gente dejó de comprar, la empresa ya no vende. Y si la empresa ya no vende, entonces ya no hay producción. Porque la producción ya no vas a seguir produciendo más porque la mercancía está toda guardada en los almacenes, nadie compra. Se está pudriendo ahí la mercancía, está malogrando ahí los... Y la peor cosa no es esa, sino que empiezan a despedir a los empleados. ¿Y por qué? Porque ¿con qué vas a pagar los sueldos si ya nadie está comprando nada? Entonces, si despiden a los empleados, despiden también al señor que había comprado su acción. Gorda, ¿qué pasó, amor? Me despidieron del trabajo. Uy, qué pena, te despidieron. ¿Y ahora qué hago? Pucha, anda, saca los ahorros del banco. Pero gorda, todos los ahorros los compré en una acción. Pero te quedan $1,000. Ya, mira, hasta que consigas trabajo, saca del banco los $1,000 que quedan y luego vivimos de las acciones, pues, que nos pagan mensual. Tienes razón, gordita, ya. Va al banco y el banco ha quebrado.
El banco ha quebrado, ¿por qué? Porque los empresarios no le devolvían los préstamos a los bancos. Y ahora me voy a vivir de mis acciones. Pero como todas las empresas están quebrando al mismo tiempo y todos los bancos están quebrando al mismo tiempo, las acciones empiezan a venderse y a cotizarse en su precio más bajo. Fue así que el 24 de octubre de 1929, las acciones cotizaron en su gran depresión. Entonces, ya no estaban ganando sus $400 al mes. Ahora ya no estaba ganando nada. Y más bien, las empresas empezaron a vender sus acciones, pero ya no a $5,000, sino a $1. ¿Por qué tan barato? Porque las empresas están quebrando y desesperadamente venden sus acciones a $1. ¿Tú comprarías una acción de una empresa que ya quebró? Ni $1, ni regalado aceptas. Entonces, la persona que había comprado su acción ya no gana $400, no gana nada. Eso fue el crack del 29. A ver, ¿a quién le echas la culpa del crack? ¿A la empresa privada o al Estado? ¿Quién la fregó toda? ¿Quién no midió las consecuencias? ¿La empresa privada o el Estado? ¿Quién es el culpable del crack norteamericano? ¿Mm? No, muchachos, es la empresa privada. Porque estos capitalistas por vender, vivían en una burbuja de gran confianza y no sabían que llegaría el momento en que la gente ya no compraría. La solución la puso el Estado. El presidente Franklin Roosevelt dijo, bueno, como los empresarios privados por su ambición de ganar más la fregaron toda y han hecho un crack, yo, el Estado, voy a tener que manejar la economía. Y el Estado, inspirado en las recetas del economista británico Keynes, el presidente de Estados Unidos Roosevelt, repito, inspirado en la teoría del economista británico Keynes, decidió que sea el Estado quien rescate la economía. ¿De qué manera? El Estado dará trabajo. ¿A quién? A todos los que no tienen chamba. ¿De qué manera da trabajo el Estado? Haciendo obras públicas, desde carreteras, aunque sea de basureros, jardineros, pero algo, ¿no? Profe, ¿y el Estado de dónde saca plata para pagar sueldos? El Estado tiene su tesoro público. Allá, tiene sus ahorros el Estado. Pero el Estado, ¿qué hace cuando paga la plata a los desempleados? Le pide a la gente que no atesore su dinero, o sea, que gaste ese dinero comprando mercancías. Yo te pago sueldo mínimo, a nada, te pago al menos algo, pero gasta tu plata comprando productos a las empresas que han quebrado. ¿Para qué? Para que las empresas resuciten, pues, para que las empresas que están quebrando y ya quebraron, nuevamente se levanten. La pregunta es, ¿y de dónde va a recuperar el Estado su inversión de estar creando puestos de trabajo? Que es que cuando las empresas se levanten, las empresas nuevamente volverán a funcionar y con los impuestos van a devolverle esa plata al Estado. De esa manera, ¿quién rescató a Estados Unidos del crack que hicieron las empresas privadas? El Estado. Esa decisión que toma el Estado se llamó New Deal o Nuevo Trato. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó el Estado? Regular. Yo te digo cuánto vas a ganar. No puedes ganar mucho, tampoco pidas mucho, porque el Estado no tiene tanta plata tampoco. Te estimulo, te doy trabajo. Y también te pido que gastes, pero comprando producto norteamericano. No compres producto extranjero, no importemos, porque si compramos producto de Europa, nuestra poca plata que nos queda se va a terminar. Proteccionismo, norteamerigringos. Consume producto gringo, no consumas producto peruano. No estés importando de Perú, de Inglaterra, de Francia. Eso es proteccionismo. Y así se levantó la economía. Chévere. Y después de eso, ¿qué consecuencia trajo? Eso generó que la gente se acostumbró a que sea el Estado quien te rescate siempre. Entonces, gracias al New Deal, nació lo que se llamó el Estado de Bienestar, donde es el Estado quien le da a la gente la mejor educación, mejores clínicas y todo gratis. Profe, ¿por qué gratis? ¿El Estado dónde saca plata para pagar y la gente se atienda gratis? Los impuestos, el pueblo paga impuestos. Con esos impuestos el Estado da gratis las cosas, el estado de bienestar. Claro, si es el Estado quien se mete a manejar la economía y darle la bienestar a la gente, los empresarios privados sienten que el Estado se está metiendo donde no debería de meterse. Por eso es que a partir de la década del 70, el Estado deja de tener el estado de bienestar y se implanta otra vez el liberalismo, que sería pues el más salvaje, que se volverá el neoliberalismo,
hasta el día de hoy. Bueno, entonces esa es la crisis del crack y la solución que se dio a la misma con Franklin Roosevelt. El tiempo se nos fue rapidísimo y les debo la Segunda Guerra Mundial. Perdónenme. Pero estamos en la semana 14. ¿Cuántas semanas son? 18. Ya pues, sobrado la vamos a terminar. O si quieren la terminamos en HP, como siempre violándole los minutos al profe de HP, aunque depende porque puede que se moleste. ¿Ya? Es sobrado, ¿no? Puede ser, ya. Pero depende de lo que diga el profe HP. Aquí lo tenemos clase con HP a las 12. Ya, entonces en las 12 les hago la pregunta si quieren que